La quietud del hospital privado San Clemente era casi tangible a esa hora de la noche. Camila Aranda ajustó su uniforme blanco mientras empujaba el carrito de suministros por el pasillo del ala norte, donde solo se alojaban los pacientes más adinerados de Montevideo. Sus zapatos apenas hacían ruido contra el suelo impecable mientras se acercaba a la última habitación del corredor, la suite ejecutiva. Respiró hondo antes de entrar. Llevaba 6 meses y todavía sentía ese nudo en el estómago cada vez que cruzaba esa puerta. Encendió solo la luz tenue, suficiente para trabajar sin perturbar el santuario que la familia del Valle había creado alrededor de su heredero. Allí estaba él, como siempre, Benjamín del Valle, inmóvil sobre la cama de lujo. A sus 35 años, era el rostro de un conglomerado valorado en miles de millones, aunque ahora ese rostro estuviera parcialmente cubierto por una barba cuidadosamente arreglada por el barbero que venía 3 veces por semana. Un accidente de helicóptero, o al menos eso decía la versión oficial, lo había dejado en coma profundo durante medio año. «Buenas noches, señor del Valle», murmuró Camila, más como un ritual que esperando una respuesta. Era la hora de su cambio nocturno. La habitación parecía más un penthouse que una sala médica. Paredes de tonos cálidos, muebles de diseñador, flores frescas cada mañana. El monitor cardíaco era uno de los pocos recordatorios de que estaban en un hospital. Camila trabajó con la eficiencia que 6 meses de rutina le habían otorgado. Verificó los signos vitales, anotándolos en la tableta digital. Todo normal, como siempre. Luego comenzó la tarea de cambiar su pijama de seda por uno limpio. Con cuidado profesional, desabrochó los botones de la parte superior. A pesar de los meses en cama, el cuerpo de Benjamín mantenía gran parte de su forma física, gracias a la terapia diaria. Camila intentaba mantener su mente clínica como le habían enseñado en la universidad, pero era difícil. Ignorar la perfección esculpida de su torso. «Supongo que los ricos sí son diferentes», pensó, mientras deslizaba con cuidado la manga por su brazo izquierdo. Fue entonces cuando ocurrió. Los dedos de Benjamín se cerraron alrededor de su muñeca con una fuerza sorprendente. Camila contuvo un grito completamente paralizada. «Debe ser un reflejo involuntario», se dijo. Había leído sobre pacientes en coma que podían tener movimientos espasmódicos, pero entonces sus ojos se abrieron, oscuros. Intensos, confusos y al mismo tiempo penetrantes, como si pudieran verla por completo. «¿Quién diablos eres tú?», dijo. La voz era ronca por el desuso, pero el tono imperioso era inconfundible. Un escalofrío recorrió la espalda de Camila. 6 meses de silencio, y las primeras palabras que él pronunciaba eran de desconfianza, muy propio de lo que había oído sobre Benjamín del Valle. Su respiración se atascó en la garganta. Los médicos habían dicho que era improbable que despertara, que cada día en coma disminuía las probabilidades, que la familia debía considerar opciones a largo plazo. Sin embargo, ahí estaba él, mirándola con unos ojos que parecían absorber cada detalle de su rostro. Camila no supo qué decir. Tenía la garganta seca y el corazón golpeando con fuerza contra el pecho. Soy la encargada de su cuidado nocturno, señor del Valle»,
balbuceó finalmente, intentando recuperar el control. Él no soltó su muñeca de inmediato, como si necesitara confirmarlo por sí mismo. Luego lentamente aflojó la mano, dejando una marca leve sobre la piel de ella. «¿Dónde está Federico?», preguntó, y Camila parpadeó confundida. No conocía a nadie con ese nombre. «¿Su hermano?», se atrevió a decir. Benjamín asintió apenas, sus párpados cayendo con pesadez. «No debería estar aquí», murmuró antes de volver a cerrar los ojos. Durante los siguientes minutos, Camila se quedó junto a la cama sin moverse, observando cómo los signos vitales se mantenían estables. El monitor seguía con su ritmo constante, como si nada hubiese pasado. ¿Y si había sido producto de su imaginación? ¿Una alucinación por la falta de sueño? Pero no. Aún sentía la presión en su muñeca. Decidió no decir nada por el momento. Terminó de cambiarle la ropa, colocó una manta ligera y salió de la habitación con la tableta en la mano. Afuera, la noche seguía tan silenciosa como antes. Al día siguiente, cuando regresó para su turno, lo primero que notó fue la presencia de seguridad en el pasillo. 2. Guardias de traje oscuro custodiaban la entrada de la suite ejecutiva. Camila tragó saliva antes de acercarse. «Soy del personal nocturno», dijo, mostrando su credencial. Uno de los guardias la escaneó con la mirada antes de dejarla pasar. Dentro, la atmósfera había cambiado. Las cortinas estaban abiertas, dejando entrar la luz del atardecer, y había un hombre de unos 50 años de pie junto a la cama de Benjamín. «Tú debes ser Camila», dijo sin presentarse. «Soy Matías, jefe de operaciones de...» «Del Corp. Él pidió hablar contigo». Camila parpadeó sorprendida. No esperaba que Benjamín se acordara de ella, mucho menos que solicitara su presencia. Caminó lentamente hacia la cama, donde él ya estaba semi-incorporado, con un leve vendaje en el brazo y un suero conectado a la mano. «¿Puedes dejarnos solos, Matías?», dijo Benjamín con voz firme. El hombre asintió sin decir palabra y salió. Cuando estuvieron solos, Benjamín fijó su mirada en ella. «No soy de los que olvidan rostros, Camila, no». «Me importa si no tienes un apellido importante. Quiero saber quién eres y qué haces aquí». Ella se sintió expuesta, como si le arrancaran una capa invisible de protección, pero respiró hondo y le habló con claridad. «Soy enfermera auxiliar. Entré aquí por recomendación de una colega. Necesitaba el trabajo y el horario nocturno me convenía por los estudios. Nunca imaginé que usted... que despertaría justo cuando yo estaba cambiándole la ropa». Benjamín dejó escapar una leve risa seca. «Pues fue un... buen despertar», dijo, sin apartar la mirada. «La mayoría solo me habla para controlar mis constantes o revisarme como si ya estuviera muerto. Tú fuiste la primera que habló como si aún estuviera vivo». Camila no supo cómo responder a eso. Estaba acostumbrada a pacientes que, si despertaban, lo hacían confundidos, asustados o completamente desconectados de la realidad. Pero Benjamín no. Él hablaba con claridad, con una lucidez que desmentía los informes médicos. Quizás porque nunca lo vi como un paciente cualquiera, dijo finalmente con honestidad. «Sé que no me corresponde decirlo, pero me acostumbré a su presencia, a este espacio, a este silencio».
Él la miró con algo que no supo identificar de inmediato, pero no dijo nada. Solo desvió la mirada hacia la ventana, donde la luz se apagaba lentamente. Los días siguientes fueron extraños. Benjamín no quería ver a sus médicos de confianza ni a los directivos de Delcorp. Solo pedía hablar con Camila. Exigía que ella estuviera presente. Durante sus chequeos, y más de una vez se negó a tomar su medicación si no era ella quien se la alcanzaba. La dirección del hospital lo permitió, por supuesto. El apellido del Valle abría todas las puertas. Pero para Camila, esa atención repentina la colocaba en una situación incómoda. Los rumores comenzaron a circular entre el personal. Algunos la miraban con recelo, otros con envidia abierta. ¿Qué le hiciste al millonario?, le preguntó una tarde Patricia, la enfermera del turno anterior, con media sonrisa. Nada, respondió Camila intentando sonar natural. Solo hago mi trabajo. Pero por dentro, también ella se hacía preguntas. ¿Por qué él la elegía a ella? ¿Por qué no quería ver a su familia, a sus abogados, a sus socios? Y sobre todo, ¿por qué cuando la miraba parecía buscar algo más allá de su uniforme blanco? Empezó a llegar antes de su turno, a quedarse después. A veces, solo para escucharlo hablar. Benjamín tenía historias fascinantes, de negocios, de viajes, de pérdidas. Una noche, mientras ella le acomodaba las almohadas, él le preguntó en voz baja, ¿alguna vez has tenido miedo de ser invisible? Camila lo miró sin saber qué decir. Toda mi vida, respondió después de unos segundos, pero a veces es mejor así. Menos complicaciones, menos riesgos. Benjamín asintió despacio. Yo fui invisible para mí mismo durante años. Creí que el dinero me definía. Pero aquí, solo, rodeado de máquinas, entendí que no era nadie sin alguien que me hablara como tú lo haces. Camila sintió un nudo en la garganta. No sabía si era compasión o algo más profundo. A partir de esa noche, algo cambió entre ellos. No hubo declaraciones ni promesas, pero el aire era distinto. Las conversaciones se volvieron más personales. Camila le habló de su madre, de su infancia en Paso de los Toros, de cómo soñaba con estudiar medicina, pero la vida la llevó por otro camino. Benjamín le contaba de su infancia encerrada en escuelas de élite, de un padre que solo lo miraba cuando hablaban de números. Se formó un puente invisible entre los dos, hecho de confidencias, silencios compartidos y miradas largas. Nadie más entraba en ese espacio. El médico de planta, el doctor Lascano, no tardó en notar lo que ocurría. Aunque no decía nada directamente, su actitud cambió. En las reuniones breves de rutina, sus preguntas eran más incisivas, y siempre revisaba 2 veces los informes que Camila dejaba. «Recuerda que estás aquí como auxiliar, no como confidente», le dijo un día al pasar. Ella no respondió. Sabía que cualquier palabra podía volverse en su contra. Sin embargo, también sabía que estaba cruzando una línea invisible, una que no tenía nada que ver con su profesión, pero todo que ver con su humanidad. Una tarde, mientras Camila organizaba los medicamentos en el dispensador, llegó Matías con una carpeta en la mano. «El señor del Valle quiere que firmes esto», dijo sin rodeos. Ella la tomó con cautela. Era un contrato de confidencialidad. En él se estipulaba que no
podía revelar ninguna información sobre el estado de salud de Benjamín, ni sobre sus conversaciones. Camila leyó cada línea con atención. No era ilegal, pero sí inusual. Firmó, sabiendo que eso solo confirmaba que lo que estaban viviendo no era parte de su rutina habitual. Esa misma noche, mientras le tomaba la presión, Benjamín rompió el silencio. Sé que esto te está afectando, Camila. Puedes irte si quieres. Nadie te obligará a quedarte. Ella levantó la vista sorprendida. No estoy aquí por... obligación, dijo con firmeza. Estoy aquí porque quiero, porque me importa. Él asintió como si necesitara escuchar eso. Luego, en un susurro, agregó: cuando desperté y vi tu rostro, supe que algo en mi vida iba a cambiar. Camila se quedó quieta. No sabía si creerle, pero parte de ella, una que había aprendido a desconfiar, deseaba hacerlo. Días después, la madre de Benjamín llegó al hospital. Una mujer alta, elegante, con mirada fría. No saludó a Camila ni preguntó por su nombre. Solo entró a la habitación, acompañada de 2 abogados. Camila salió por respeto, pero escuchó parte de la conversación desde el pasillo. No puedes hacer esto, Benjamín. Estás débil. No estás pensando con claridad. Necesitamos retomar el control de Delcorp antes de que los inversionistas retiren sus fondos. Él respondió algo que Camila no entendió del todo, pero lo que sí captó fue el tono firme. No iba a ceder. Esa noche, Benjamín le pidió a Camila que se sentara a su lado, en el sofá de la suite. No. Sé si voy a salir de esta con todo lo que tengo en juego, dijo. Pero si lo pierdo todo, quiero saber que al menos fui honesto contigo. Camila lo miró, sin saber si era una declaración, una despedida o ambas cosas. Benjamín tomó su mano. No estoy pidiendo nada, solo quería que lo supieras. Ella apretó su mano de vuelta, en silencio. A partir de ese día, Camila empezó a notar movimientos extraños en los pasillos. Personas que nunca había visto antes, empleados que no usaban uniforme, revisando documentos, entrando y saliendo de la oficina administrativa del hospital. Algo se estaba gestando detrás de bambalinas, y aunque no tenía pruebas, intuía que estaba relacionado con el despertar de Benjamín. Cuando se lo comentó a él, solo asintió con una media sonrisa. Están nerviosos, creían que yo no despertaría y ya habían empezado a repartirse lo que es mío. Benjamín empezó a recuperar movilidad más rápido de lo que los médicos esperaban. Las terapias físicas fueron intensas y... a veces lo dejaban exhausto, pero él no se rendía. Camila lo acompañaba siempre que podía, apoyándolo en cada paso. Había una determinación en él que impresionaba. No voy a dejar que me quiten lo que construí, decía. Camila lo admiraba por eso, aunque también temía que esa misma fuerza lo volviera a empujar al mundo de frialdad del que, según él, estaba tratando de salir. Una tarde, después de una sesión particularmente dura, Benjamín se quedó en silencio largo rato, mirando por la ventana. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, dijo de repente. Que ni siquiera me extrañaron. Estaban listos para enterrarme en vida, y ahora que estoy aquí, despierto, no saben qué hacer conmigo. Camila no respondió de inmediato. Luego, con voz suave, dijo: yo sí lo hubiera extrañado. Él la miró y por primera vez ella sintió que no era el millonario, ni el paciente, ni el heredero.
Era solo un hombre roto tratando de recomponerse. Pero el mundo fuera de esa habitación no se detuvo. Los medios se enteraron del milagroso despertar de Benjamín del Valle. Las noticias circularon rápido. El magnate regresa de un coma tras 6 meses, decían los titulares. Camila empezó a recibir mensajes extraños en su teléfono, algunos anónimos, otros llenos de insinuaciones. Un día incluso encontró su casillero abierto, con una nota escrita a mano. «Cuidado con lo que haces». No había firma. Mostró la nota a Matías, pero él se limitó a encogerse de hombros. Hay gente que no ve con buenos ojos que alguien como tú esté tan cerca de alguien como él. Camila intentó ignorar todo eso. Seguía haciendo su trabajo, seguía acompañando a Benjamín, pero cada vez que lo veía rodeado de abogados, de ejecutivos, de gente que hablaba en códigos y movía papeles con cifras que ella no entendía, sentía que el pequeño espacio íntimo que habían construido empezaba a desvanecerse. Él también lo notó. Una noche, mientras ella preparaba su cena ligera, dijo: «Cuando todo esto termine, quiero que vengas». «Conmigo, a cualquier parte». Camila se congeló. «¿A dónde?», preguntó sin mirarlo. «Donde tú quieras», respondió él, «pero lejos de todo esto». Camila no supo qué decir. Durante semanas había convivido con ese hombre. Lo había visto vulnerable, enojado, tierno y hasta roto. Pero ahora esa invitación sonaba a algo que iba más allá de la cercanía emocional que habían construido. ¿Realmente hablaba en serio? ¿Quería llevarla lejos? ¿Dejar todo lo que conocía por alguien como ella? No le respondió. Esa noche, solo le sirvió la cena en silencio, y antes de salir de la habitación, lo miró y dijo: «Piénsalo bien. No soy parte de tu mundo, Benjamín, y tú sabes que eso importa». Los días siguientes estuvieron marcados por más visitas de prensa, reuniones privadas y el retorno de figuras que no se habían presentado desde que él estaba en coma. Uno de ellos fue Eduardo Salazar, antiguo socio de Delcorp y, según rumores del personal, principal interesado en que Benjamín no volviera a despertar. Camila lo vio entrar en la habitación con una sonrisa tensa y una carpeta bajo el brazo. Salió 40 minutos después, visiblemente molesto. Esa noche, Benjamín no quiso hablar. Solo pidió que apagaran las luces y lo dejaran solo. A la mañana siguiente, cuando Camila llegó para el cambio de turno, encontró a Matías esperándola. «El señor del Valle quiere verte. Es urgente». Ella dejó su bolso en el casillero y se dirigió a la suite. Benjamín estaba sentado en una silla, con una manta sobre las piernas y varios documentos sobre la mesa. «Voy a tomar el control de mi empresa de nuevo», dijo sin preámbulos, «y quiero que seas parte de este proceso. Necesito a alguien en quien pueda confiar, alguien que no esté contaminado por ese mundo». Camila lo miró sin entender. «¿Yo?», preguntó incrédula. Él asintió. «Quiero que seas mi asistente personal, no para siempre, solo por unos meses mientras limpio esta casa». Camila dudó. No era su campo, no tenía experiencia en negocios y sentía que todo eso la sobrepasaba, pero también sabía que decirle que no era cortar el lazo que habían construido. «Está bien», dijo finalmente, «pero con una condición.
Sigo siendo enfermera. Esto no cambia lo que soy. Benjamín sonrió por primera vez en días. Eso es precisamente lo que me gusta de ti. Así empezó una nueva etapa entre ellos. Camila dejó el turno nocturno y pasó a estar a tiempo completo junto a Benjamín. Aprendió sobre reuniones, agendas, protocolos empresariales. Se sentaba en silencio en juntas que no comprendía del todo, pero tomaba notas, observaba, escuchaba. Él la presentaba como su asistente, pero todos sabían que era algo más. Las miradas no tardaron en llegar, los comentarios tampoco, pero Camila los ignoraba. Ella solo quería estar cerca, hacer bien su trabajo y descubrir si lo que sentía era correspondido o solo parte de una fantasía que había empezado entre paredes de hospital. Un viernes por la tarde, mientras esperaban a un grupo de inversionistas en las oficinas centrales de Delcorp, Benjamín le ofreció a Camila un café. No era común verlo hacer algo así. Se lo sirvió él mismo, lo puso sobre su escritorio y se sentó frente a ella sin decir palabra. Camila lo observó con cautela. ¿Todo bien?, preguntó. Él tardó en responder. Tengo miedo de que cuando todo esto termine, ya no quieras estar cerca. Camila dejó la taza sin probar. No soy una más, Benjamín, pero tampoco soy de las que se quedan por miedo a perder algo. La reunión con los inversionistas fue tensa. Eduardo Salazar llegó con una carpeta llena de números y proyecciones diseñadas para hacer ver a Benjamín como un riesgo. Camila se quedó al fondo de la sala, observando cómo el ambiente se cargaba. Benjamín escuchó todo en silencio. Al final habló con firmeza. Delcorp no se sostiene por los balances ni por las alianzas. Se sostiene porque soy el único que entiende su origen. No vine a pedir permiso, vine a tomar lo que es mío. Camila sintió un escalofrío. No era una amenaza, era una declaración de guerra. Esa noche, Benjamín la llevó en su auto a las afueras de Montevideo. Condujo hasta una propiedad enorme, en lo alto de una colina. Este lugar fue de mi abuelo, dijo. Aquí aprendí que el poder no sirve de nada si uno no tiene a quien proteger. Camila no dijo nada. Caminó por el jardín mientras él la seguía en silencio. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Qué aprendiste cuidando a alguien que ni siquiera podía hablarte? Ella se detuvo y lo miró de frente. ¿Qué veces el silencio dice más que cualquier palabra? Caminaron en silencio hasta una terraza de piedra desde donde se veía toda la ciudad. El aire estaba fresco y la noche despejada. Benjamín se apoyó en la baranda, con los brazos cruzados. Cuando desperté y te vi ahí, sentí que no estaba tan solo, y eso no lo había sentido en años. Camila bajó la mirada. Yo también me sentí menos sola, dijo. Luego se quedaron en silencio, observando las luces de la ciudad. No hubo beso, ni promesas, pero algo en ese silencio confirmó que lo que había entre ellos era real. Al volver a la ciudad, Camila supo que las cosas iban a cambiar, y no se equivocó. Al día siguiente, al llegar a la oficina, encontró a Patricia, la enfermera, esperándola en recepción. No deberías estar aquí, le dijo en voz baja. Están buscándote. Quieren algo con qué sacarte del camino. Camila frunció el ceño. ¿Quiénes? Patricia la miró con pena. Los de siempre, los que no soportan que una como tú se gane el lugar que...
Creen que les pertenece. Esa advertencia la siguió el resto del día como una sombra. Benjamín notó que algo andaba mal. Durante una reunión con su equipo legal, Camila no dijo una sola palabra. Tampoco tomó notas como solía hacerlo. Al terminar, él la llamó aparte. «¿Qué pasa?», preguntó. Ella dudó antes de hablar. «Me advirtieron que están buscándome errores, que quieren sacarme de aquí». Benjamín la miró serio. «¿Quién te lo dijo?». Ella negó con la cabeza. «No importa, solo quería que lo supieras». Él se quedó en silencio unos segundos y luego dijo: «Mientras yo esté aquí, nadie va a tocarte. Lo prometo». Pero esa misma tarde, Camila fue llamada a Recursos Humanos. Le dijeron que habían recibido una denuncia anónima en su contra, por uso indebido de información confidencial. No había pruebas, pero el procedimiento debía cumplirse. Le pidieron que firmara una carta de suspensión preventiva. Camila salió del edificio con el corazón en la garganta. No lloró, no llamó a Benjamín. Solo caminó, sin rumbo, por las calles del centro tratando de entender cómo todo había cambiado tan rápido. Pensó en renunciar, en desaparecer. Esa noche, Benjamín llegó a su departamento. No había ido nunca, no sabía siquiera la dirección exacta, pero la encontró. Cuando Camila abrió la puerta, él estaba empapado por la lluvia, con los ojos llenos de rabia. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó. Ella lo dejó pasar sin responder. Cerró la puerta y se quedó de pie frente a él. «Porque esto no es tu culpa», dijo finalmente, «y porque no quería que te sintieras responsable por algo que solo está pasando porque yo estuve cerca de ti». Él negó con la cabeza. «No, Camila, esto pasa porque no soportan verte brillar». Benjamín hizo algunas llamadas esa misma noche. Al día siguiente, los medios filtraron documentos que vinculaban a Eduardo Salazar con movimientos fraudulentos dentro de Delcorp. En menos de 24 horas, la atención mediática se desvió completamente. Camila fue restituida en su cargo y Eduardo tuvo que renunciar públicamente. Todo parecía haberse estabilizado, pero el daño ya estaba hecho. Camila regresó al trabajo, pero algo en ella se había cerrado. Evitaba a Benjamín, hablaba lo justo, no se quedaba más allá de su horario. Una tarde, él la interceptó en el pasillo. «¿Te estás alejando de mí?», preguntó. Camila lo miró sin rodeos. «No quiero convertirme en un punto débil. Ya lo fui una vez y casi te cuesta todo». Benjamín frunció el ceño. «No eres un punto débil. Eres lo único que me mantiene cuerdo». Ella suspiró. «Entonces entiéndelo. Necesito espacio, tiempo». Él asintió con dolor. No la obligó. Solo la vio alejarse por el pasillo, sabiendo que no podía retenerla, pero también que no estaba dispuesto a perderla. Pasaron varios días sin verse fuera del entorno laboral. Camila se limitaba a entregar informes, cumplir su horario y evitar cualquier conversación personal. Benjamín respetó su decisión, pero no dejó de observarla. Cada gesto, cada silencio, cada mirada evitada le dolía más de lo que quería admitir. Sabía que la había perdido un poco y no estaba seguro de cómo recuperarla sin invadir su espacio. Un jueves por la tarde, mientras ella recogía unos documentos en su oficina, le dejó una nota sobre el escritorio. «Cuando estés lista, estaré donde siempre».
Camila no respondió a la nota, pero esa misma noche fue al Hospital San Clemente, al ala norte. Encontró la habitación vacía, pero en orden. En la mesita de noche había una rosa blanca y una carta. Benjamín le explicaba que necesitaba desconectarse unos días, pensar, reorganizar sus prioridades. No quiero que seas parte de este mundo tóxico, pero tampoco quiero un mundo sin ti, decía al final. Ella se sentó en el sofá con la carta en las manos y por primera vez en días dejó que las lágrimas salieran. Durante su ausencia, Camila retomó sus turnos nocturnos en el hospital. Sentía que necesitaba volver a lo esencial, a lo que la hacía sentir útil, más allá de todo ese caos empresarial. Las noches eran largas y silenciosas, pero reconfortantes. A veces se encontraba revisando mentalmente cada momento con Benjamín, cada palabra, cada gesto. Se preguntaba si estaba siendo demasiado dura o si simplemente estaba protegiéndose de algo que, en el fondo, también deseaba. Una noche, mientras caminaba por el pasillo con la bandeja de medicamentos, lo vio. Estaba al final del corredor, recargado contra la pared, con una pequeña maleta en la mano. Vestía simple, sin trajes ni relojes costosos, solo jeans, una chaqueta y una expresión serena. Camila se detuvo en seco. Él sonrió. Dijiste que necesitabas espacio. Te lo di, pero nunca dije que me rendiría. Ella no respondió. Caminó hacia él, lenta, sin saber si debía abrazarlo, golpearlo o simplemente escucharlo. Se detuvo a medio metro y lo miró a los ojos. No estoy lista para todo eso que el mundo espera de nosotros, dijo ella. No quiero cámaras, ni portadas, ni rumores. Benjamín asintió. Yo tampoco. Solo quiero a la mujer que me habló cuando todos me daban por muerto, a la que me vio antes que nadie. Camila cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, él seguía ahí. No se había movido. Entonces lo supo. No había un plan perfecto, pero había una verdad. Y esa verdad era que él no se había ido. Y ella no quería que lo hiciera. Esa noche no hablaron mucho más. Caminaron por los pasillos en silencio, como dos personas que no necesitaban llenar el aire con palabras. Camila lo acompañó hasta el estacionamiento, donde él tenía un auto sencillo, nada que ver con los que solía usar. Antes de subir, la miró y dijo: No voy a forzarte a nada, Camila. Solo quiero estar cerca, aunque sea desde lejos. Ella asintió sin hablar. Lo vio alejarse, con el corazón latiendo fuerte, confundida, pero en paz. Había algo distinto en él, más humano, más real. Los días que siguieron fueron más tranquilos. Benjamín reapareció en la oficina una semana después, pero esta vez se notaba diferente. Saludaba a todos, escuchaba con atención, delegaba sin imponerse. Camila seguía a su lado, pero como si hubieran trazado un nuevo acuerdo tácito. El respeto primero, lo demás con el tiempo. Patricia le dijo en tono bajo un día: «Se nota que le haces bien». Camila sonrió agradecida, aunque sin responder. Aprendía a recibir las cosas sin culpas, a su propio ritmo. Un viernes al final de la tarde, Benjamín la llamó a su oficina. Ella entró con su libreta en mano, pensando que se trataba de trabajo, pero en el escritorio solo había una caja pequeña. «Ábrela», dijo él. Dentro había una llave, simple,
sin adornos. Camila levantó la vista, sin entender. Es para una casa en La Pedrera. No es un regalo. Es una invitación. Cuando quieras, si quieres. Ella cerró la caja lentamente. No sé qué decir, murmuró. No digas nada, solo piénsalo. Esa noche, Camila fue hasta su departamento y se sentó junto a la ventana con la caja entre las manos. No era una declaración de amor, ni una promesa eterna. Era una posibilidad, una puerta abierta, algo que podía o no cruzar. Se permitió sonreír. Después de todo lo vivido, las batallas, los miedos, las palabras no dichas, estaba ahí, con algo concreto frente a ella. No decidió nada esa noche, pero durmió tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, sin peso en el pecho. El domingo por la mañana, tomó un autobús hacia La Pedrera. Viajó sola, sin avisar. Al llegar, encontró una casa sencilla, blanca, con ventanas grandes y olor a madera. Nueva. En la mesa del comedor había una nota. Nunca fui bueno para decir lo que siento, pero esto es lo más honesto que tengo. Camila se sentó en el sofá, mirando el mar por el ventanal. No sabía cuánto tiempo estaría ahí, ni qué pasaría después. Pero por ahora, estar ahí era suficiente. Benjamín llegó esa misma tarde. La encontró sentada en el porche, con los pies descalzos y una taza de té en las manos. No dijo nada al verla. Solo se sentó a su lado, en silencio. Camila lo miró de reojo y sonrió. Pensé que ibas a tardar más. Él encogió los hombros. No soy bueno esperando cuando ya sé lo que quiero. No hubo beso ni abrazo. Solo una calma compartida. Como si ambos supieran que lo difícil ya había pasado y lo que venía sería más sencillo porque sería verdadero. Durante los días siguientes se acostumbraron al ritmo del lugar. Iban al mercado, cocinaban juntos, caminaban por la playa al atardecer. No hablaban del trabajo, ni del hospital, ni de la empresa. Era un paréntesis, un respiro que ambos necesitaban. Camila leía en la hamaca. Benjamín escribía en un cuaderno viejo que había encontrado en un cajón. A veces se reían sin motivo. A veces no se decían nada por horas. Y estaba bien así. El silencio ya no dolía. Se había vuelto compañía. Una mañana, mientras desayunaban en la terraza, él le preguntó: ¿volverías conmigo a Montevideo? Camila lo miró con calma. ¿Como tu asistente? Benjamín negó con la cabeza. Como tú, como lo que quieras ser, pero conmigo. Ella pensó unos segundos antes de responder. No sé si estoy lista para eso, para todo lo que implica, pero sé que no quiero seguir escapando. Él sonrió. Eso basta. Y volvieron a desayunar como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. Una decisión tácita, sin apuro ni presión. Al regresar a la ciudad, todo había cambiado. Los medios seguían con rumores, pero Benjamín ya no se escondía. Camila volvió a trabajar en el hospital, en otro turno, en otra área. No necesitaba estar en su oficina para sentirse cerca. Se veían en las noches, en silencio, compartiendo lo cotidiano. Nadie más se metía. Patricia ya no hacía comentarios. Matías saludaba con respeto. Eduardo Salazar había desaparecido del mapa. Y Delcorp seguía funcionando, pero ya no era lo más importante. El vínculo entre ellos no necesitaba etiquetas. No eran novios ni pareja oficial, ni se presentaban como tal. Pero todos lo sabían. Se notaba en cómo se miraban, en cómo se escuchaban.
Camila seguía con su vida, sus clases, sus guardias. Benjamín seguía con sus reuniones, sus inversiones, sus causas nuevas. Pero cada día terminaban en el mismo lugar, en la misma cama, en el mismo silencio que ya no era vacío, sino hogar. Ninguno lo dijo en voz alta, pero lo entendieron. Estaban juntos. Un sábado por la mañana, Benjamín apareció con una caja envuelta en papel Kraft. «No es nada grande», dijo. «Solo algo que pensé que te haría bien». Camila la abrió con curiosidad. Dentro había un estetoscopio. Nuevo, con su nombre grabado en una plaquita de metal. Ella lo sostuvo entre las manos, emocionada. «¿Cómo supiste que necesitaba uno?» Él sonrió. «No lo sabía. Solo pensé que si algún día decides estudiar medicina otra vez, te serviría de recordatorio». Camila sintió un nudo en la garganta. No era solo un regalo, era una señal de que él creía en ella. Esa misma semana, Camila empezó a asistir a clases en horario nocturno. No le contó a muchos, solo a Patricia y a su madre, que vivía en Paso de Los Toros. Benjamín lo supo por casualidad al ver los apuntes en su mesa. No dijo nada, solo le dejó una nota. «Estoy orgulloso de ti». Ella la guardó en su cuaderno, entre los esquemas de anatomía y farmacología. Era difícil, agotador, pero se sentía viva. Ya no era solo enfermera ni asistente de un millonario, era Camila, y eso empezaba a bastarle. Una noche, mientras revisaban unos papeles en el comedor, él dijo en voz baja: «¿Alguna vez pensaste en tener hijos?» Camila levantó la vista. Sorprendida. «No, en serio», respondió. «Siempre estuvo tan lejos de mi realidad». Él asintió. «Para mí también, pero últimamente me pregunto cómo sería». Ella no respondió. No era una conversación que esperara tener, pero tampoco le resultaba extraña. Se quedó pensando en ello, en lo que implicaba. No era una propuesta ni una presión, solo un pensamiento compartido. Con el paso de los meses, lo que empezó como un vínculo improbable se volvió parte del día a día. Aprendieron a discutir sin herirse, a callar sin distanciarse, a planear sin prometer demasiado. A veces hablaban del futuro, otras solo del menú de la semana. Camila seguía avanzando en sus estudios, Benjamín en sus proyectos sociales. Había dejado parte de Delcorp en manos de un equipo confiable y se dedicaba a fundaciones, becas, programas de salud. Todo eso era nuevo para él. Lo hacía por convicción, pero también por ella. Un día, mientras organizaban una pequeña campaña de donación para un centro de salud rural, Benjamín la observó en silencio. Camila hablaba con una doctora joven, organizaba cajas, respondía mensajes, estaba en su elemento. Al verla así, supo que todo había valido la pena. El coma, la lucha por recuperar el control, los días de incertidumbre. Porque al final, lo que había ganado era mucho más que una empresa. Era algo que ni siquiera sabía que buscaba, pero que ahora no podía imaginar su vida sin ello. Camila se dio cuenta de que también había cambiado. Ya no caminaba mirando el suelo. Ni dudaba de su voz en las reuniones, ni se escondía detrás del uniforme. Seguía siendo humilde, pero había ganado algo más valioso: seguridad. En sí misma, en lo que hacía, en lo que sentía. La relación con Benjamín no era perfecta, pero era real.
Había días buenos y otros complicados. A veces discutían por cosas mínimas, pero siempre encontraban el camino de vuelta. No necesitaban demostraciones grandiosas, solo presencia, coherencia y verdad. Una noche, mientras cocinaban juntos en el departamento, él se detuvo de golpe, cuchillo en mano, y la miró fijamente. ¿Te casarías conmigo?, preguntó sin rodeos. Camila soltó la cuchara de madera que tenía en la mano. ¿Qué? Benjamín se encogió de hombros. Lo pensé mucho, no por formalidad ni por tradición, solo porque quiero compartirlo todo contigo. Lo bueno, lo malo, lo cotidiano. Camila rió, más por nervios que por otra cosa. No necesito un anillo para quedarme, dijo, y yo no necesito pruebas, pero me haría feliz. Respondió él. Camila no respondió de inmediato. Siguieron cocinando, como si la pregunta no hubiera cambiado nada. Pero lo había hecho. Esa noche, mientras él dormía, ella miró el techo durante horas. Pensó en lo lejos que había llegado, en todo lo que habían atravesado. Y supo que sí, que si había un lugar donde quería estar, era ese. A la mañana siguiente le dejó una nota junto al café. Sí, pero sin vestido blanco ni iglesia, solo tú y yo, y un lugar donde nadie más opine. Cuando él la leyó, sonrió como un niño. Se casaron en una ceremonia pequeña, en una playa cercana, con solo un par de testigos y sin fotógrafos. No hubo vestido largo ni trajes costosos, solo promesas sinceras, una tarde soleada y un silencio lleno de significado. Camila llevó un ramo simple que ella misma armó con flores locales. Benjamín vestía una camisa clara y pantalón de lino. Matías fue uno de los testigos, Patricia la otra. Nadie más. No lo anunciaron en redes, ni dieron entrevistas. Fue solo para ellos, como todo lo importante que habían construido. Después de la ceremonia, caminaron por la orilla del mar, descalzos, tomados de la mano. Camila miró el horizonte y pensó en todo lo que había cambiado. Desde aquella noche en el hospital, cuando lo vio por primera vez en coma, hasta ese momento. No fue un cuento de hadas, pero fue suyo, hecho a base de decisiones, errores, aprendizajes. Miró a Benjamín y sonrió. Él le devolvió la sonrisa, sin decir nada. No hacía falta. Lo sabían. A veces, las historias que comienzan en el silencio terminan construyendo el ruido más hermoso. Después del casamiento, no hubo luna de miel en París ni viaje exótico a Asia. Solo regresaron a casa, en la Pedrera, y pasaron los siguientes días descansando, cocinando y hablando de todo lo que aún querían hacer. Camila retomó las clases con más entusiasmo que nunca. Benjamín comenzó a dar charlas en universidades públicas sobre liderazgo consciente y salud mental. Nadie lo reconocía como el mismo hombre que un año atrás era conocido por su frialdad y distancia. Él tampoco se sentía el mismo. Una tarde, mientras organizaban cajas con donaciones en un centro comunitario, una niña se le acercó a Camila y le ofreció una flor de papel. «Es para ti. Dice mi mamá que tú haces cosas lindas por la gente». Camila se agachó y la abrazó. Llevó la flor consigo de regreso a casa y la puso sobre la mesa del comedor. Cuando Benjamín la vio, le dijo: «Esa flor vale más que cualquier contrato que firmé en Minus». Lel Corp. Y Camila supo que lo decía en serio.
no por romanticismo, sino porque ahora entendía el valor de las pequeñas cosas. Los meses pasaron sin sobresaltos. Las noticias sobre ellos dejaron de circular. Nadie los seguía, nadie especulaba. Estaban fuera del radar, justo como querían. Un día, en una revisión médica de rutina, Camila recibió una noticia inesperada. Se sentó en la banca del consultorio, con la hoja en la mano, sin poder dejar de mirar la palabra positivo. El médico le habló. Con suavidad, explicándole los pasos a seguir. Ella apenas escuchaba. Salió caminando despacio, con una mezcla de miedo, sorpresa y una emoción que no sabía cómo definir. Esa noche esperó a que Benjamín regresara de una reunión y le mostró la hoja. Él la leyó en silencio, sin levantar la vista. Luego la dobló con cuidado y la puso sobre la mesa. ¿Estás bien?, preguntó. Camila asintió. ¿Y tú?, dijo ella. Benjamín sonrió. No tengo idea de cómo se hace esto, pero quiero aprender contigo. Ella se acercó y lo abrazó. No dijeron más, no planearon nada, solo se quedaron ahí, con la promesa implícita de que harían lo mejor que pudieran, como siempre lo habían hecho. Los días siguientes fueron una mezcla de nervios y entusiasmo. Comenzaron a preparar una habitación, sin saber aún si sería para un niño o una niña. Camila continuó trabajando, aunque con menos turnos. Benjamín le leía cada noche, elegía libros de medicina, de maternidad, y otros simplemente para hacerla reír. Si no, sirve como padre, al menos puedo entretener, decía en broma. Camila lo miraba y pensaba que, en el fondo, todo eso había comenzado con una rutina médica, un uniforme blanco y una habitación silenciosa. El embarazo avanzó sin complicaciones. Camila se hacía sus controles en el mismo hospital donde antes trabajaba, aunque ahora evitaba que la reconocieran. Quería privacidad. En casa, Benjamín estaba cada vez más involucrado. Aprendió a cocinar comidas específicas, a preparar infusiones naturales, y hasta a medir la presión. «Eres peor que Patricia», le decía ella entre risas. «Eso es un halago», respondía él. La convivencia se volvió más suave, más orgánica. No necesitaban demostrar nada, simplemente fluían con el día a día. Una tarde, mientras organizaban un evento benéfico, Camila sintió un mareo fuerte. No era común, pero tampoco alarmante. Aún así, Benjamín insistió en llevarla al hospital. Los médicos revisaron todo con detalle y le recomendaron descanso absoluto por unas semanas. Ella protestó, pero terminó aceptando. Volver a casa y no hacer nada le resultaba difícil. No hacer nada también es cuidar, le recordó él. Así empezó una etapa más tranquila, en la que el tiempo parecía estirarse y el silencio volvía a tener peso. En esos días de pausa, Camila retomó la lectura, escribió cartas que nunca enviaría y comenzó a armar un diario para su futuro hijo. En él, contaba cómo se habían conocido sus padres, cómo fue ese primer contacto silencioso en la habitación del hospital, cómo se fueron acercando sin saberlo. No sabía si algún día lo leería, pero sentía que necesitaba dejar ese registro. Benjamín, por su parte, construyó con sus propias manos una cuna. No era perfecta, pero estaba hecha con dedicación, lijada, pintada y ensamblada con cuidado. Una noche, mientras Camila leía en voz baja sentada en el sofá, Benjamín la observó desde la cocina. «Eres lo mejor que me pasó en la vida», dijo, sin moverse.
Ella levantó la vista, sorprendida por la repentina declaración. ¿Y eso a qué viene?, preguntó. ¿A que nunca te lo había dicho así, sin adornos, sin rodeos? Solo eso, lo eres. Camila sonrió, cerró el libro y le tendió la mano. Él se acercó, se sentó a su lado y se quedaron así, en silencio, con la certeza de que no necesitaban más palabras. Los últimos días del embarazo estuvieron cargados de emoción. Prepararon una pequeña maleta, coordinaron con la médica de confianza, organizaron los papeles. Todo estaba listo. Una madrugada, Camila despertó a Benjamín con un gesto. «Creo que ya viene», dijo con voz baja. Él saltó de la cama nervioso, buscando las llaves, el bolso, los documentos. Camila lo observó con ternura. «Tranquilo, tenemos tiempo». Pero él no podía ocultar la ansiedad. «Vamos a conocerlo», decía una y otra vez. «Vamos a conocerlo». El parto fue largo, pero sin complicaciones. A las 7 de la mañana, en una sala cálida del Hospital San Clemente, nació Gabriel, un bebé fuerte, de llanto claro y ojos inquietos. Camila lo sostuvo contra su pecho mientras las lágrimas le caían sin control. Benjamín estaba a su lado, sin decir una palabra, con la mirada fija en ese pequeño ser que, en un instante, le había cambiado la vida. No supo si era miedo, alegría o algo que no podía poner en palabras. Solo sabía que no quería soltarlos nunca. Durante los primeros días, casi no salieron de la habitación. Se turnaban para dormir, para alimentar, para cambiar pañales. Camila aprendía con rapidez y Benjamín con torpeza, pero sin perder la paciencia. Se reían de sus errores, celebraban cada pequeño logro. Ya levantó la cabeza, hizo su primer ruido raro, nos miró como si entendiera todo. Eran detalles insignificantes para el mundo, pero gigantes para ellos. El tiempo se volvió distinto, más lento, más profundo. Volver a casa fue un evento en sí mismo. Patricia decoró la entrada con globos blancos y una pancarta escrita a mano. Matías preparó un almuerzo sencillo. Los vecinos dejaron pequeños regalos en la puerta. Camila se emocionó con cada gesto, mientras Gabriel dormía en su Moisés, ajeno a todo. Esa primera noche en su casa, los tres juntos, fue silenciosa, sin interrupciones, sin médicos, sin cámaras. Solo el sonido del bebé respirando y el leve crujido de la madera cuando cambiaban de posición en la cama. Los días se volvieron rutina, pero no aburrimiento. Benjamín retomó algunos compromisos laborales, pero ahora con otro ritmo. Camila seguía estudiando, entre mamaderas, lecturas y tareas. Se apoyaban, se turnaban, se sostenían. Nunca hablaron de si lo estaban haciendo bien, solo lo hacían, a veces con dudas, otras con cansancio, pero siempre con ganas. Gabriel crecía rápido y cada cambio lo sorprendía. «Se parece a ti», decía ella. «Tiene tus ojos», respondía él. Pero ambos sabían que más allá de lo físico, era el resultado de un milagro cotidiano. Una tarde, mientras jugaban en el suelo con el niño, Benjamín la miró con una expresión seria. «¿Qué harías si...?» «¿Todo esto desapareciera mañana?», preguntó. Camila lo pensó unos segundos. «Lloraría, me dolería, pero sabría que lo viví, que fue real». Él asintió. «A veces tengo miedo de que esto sea demasiado perfecto para durar». Camila le tomó la mano.
no es perfecto, es nuestro, y eso basta. En ese momento Gabriel rió por primera vez, con una carcajada corta y aguda que llenó la sala, y ambos supieron que, al menos por ese instante, todo estaba bien. Con el paso del tiempo, los tres construyeron una dinámica sólida. Camila volvió a trabajar medio turno en el hospital, en una pequeña clínica comunitaria, mientras Benjamín equilibraba sus compromisos con proyectos sociales. No necesitaban mucho. Aprendieron a vivir con menos ruido, menos presiones, más presencia. Gabriel crecía entre risas, libros de cuentos y caminatas al atardecer. La casa en La Pedrera se volvió su refugio, ese lugar al que siempre volvían cuando la ciudad empezaba a pesar demasiado. Un día, durante una entrevista que Benjamín aceptó dar para una revista especializada en filantropía, le preguntaron qué lo había llevado a cambiar su visión del mundo. Él no dudó. Un accidente, un silencio y una mujer que no me debía nada y me lo dio todo. La nota se volvió viral, pero no revelaba detalles. Camila leyó el artículo en la cocina mientras preparaba café. No comentó nada, solo sonrió al ver que, por primera vez, él había hablado públicamente desde la verdad, sin escudos. Tiempo después, Benjamín fue invitado a Pintusin inaugurar un centro de salud rural financiado por su fundación. Insistió en que Camila lo acompañara. Ella dudó, pero accedió. Durante la ceremonia, él la presentó como su compañera de vida, sin títulos innecesarios. Ella recibió un aplauso cálido, sincero, no por su rol en su vida, sino por lo que representaba, una historia de cuidado, de cambio, de segundas oportunidades. Esa noche, mientras volvían a casa en auto, Camila apoyó la cabeza en su hombro. «Nunca pensé que terminaría aquí», dijo. «Yo tampoco», respondió él. Los años siguieron su curso, sin dramas exagerados ni giros forzados, con días buenos, otros no tanto, pero siempre con la certeza de que estaban donde querían estar. Gabriel empezó la escuela, aprendió a leer, hizo amigos. Camila terminó sus estudios con honores. Benjamín escribió un libro sobre liderazgo humano y lo dedicó a quienes hablan a los que nadie escucha. No pusieron fotos en redes, ni contaron su historia en televisión. La vivieron en voz baja, como se viven las cosas que realmente importan, y así, sin buscarlo, sin planearlo, sin preverlo, Camila y Benjamín descubrieron que a veces la vida no necesita grandes gestos para ser extraordinaria. Solo necesita un espacio seguro, alguien que escuche cuando nadie más lo hace, y la valentía de quedarse cuando todo invita a huir. La historia que comenzó con un silencio en una habitación de hospital se convirtió en una vida compartida, llena de pequeños momentos que, juntos, formaban algo parecido a la en felicidad. Un invierno, Camila recibió una carta manuscrita. Venía del Hospital San Clemente, de una doctora que había trabajado allí en los tiempos en que Benjamín aún estaba en coma. En la carta le decía que había sido testigo de su constancia, de cómo hablaba con él todas las noches, sin saber si escuchaba. Ahora que sé cómo terminó esa historia, solo quería agradecerte por recordarnos a todos que nunca debemos tratar a un paciente como un cuerpo vacío. Camila guardó la carta en su diario.
junto a la primera nota que Benjamín le había dejado. Esa noche se la leyó a él en voz alta, mientras Gabriel dormía en su habitación. Al terminar, Benjamín la abrazó. «Creo que nunca supe cuánto hiciste por mí hasta ahora». Camila sonrió. «No hice nada fuera de lo normal». Él negó con la cabeza. «Lo hiciste todo, y no te lo agradecí como merecías». Camila apoyó la cabeza en su pecho. A veces las palabras sobran. Y él entendió que sí, que no hacía falta más. Con el tiempo, ambos comenzaron a dar charlas juntos en hospitales, universidades y centros comunitarios. No contaban detalles personales, pero compartían lo que habían aprendido sobre el cuidado, el respeto y la escucha. Camila hablaba sobre cómo cada gesto, por mínimo que fuera, podía cambiar un destino. Benjamín hablaba sobre la importancia de estar presente, incluso cuando uno no tiene todas las respuestas. Se volvieron referentes, no por fama, sino por coherencia. Gabriel creció sabiendo que su historia no era igual a la de otros, pero nunca le faltó amor ni respuestas honestas. Sabía que su madre lo había cuidado desde mucho antes de que él existiera, y que su padre había vuelto del silencio para encontrar su voz junto a ella. En la escuela decía que su familia era como un equipo: mamá cura, papá escucha y yo aprendo. Y así se construyó su mundo, con bases sencillas, pero firmes. Una tarde, al volver del parque, Gabriel preguntó: ¿cómo supieron que se querían? Camila y Benjamín se miraron, sorprendidos. Él respondió primero: porque cuando nadie más hablaba, ella me habló. Y Camila agregó: y porque cuando todos se fueron, él se quedó. Gabriel sonrió, satisfecho, y siguió caminando. No pidió más explicaciones, porque a veces, cuando el amor es verdadero, tampoco las necesita. Con los años, la historia de Camila y Benjamín quedó en la memoria de unos pocos. No fue contada en libros ni adaptada a ninguna película. Pero en cada hospital donde ella trabajó, en cada aula donde él dio una charla, había algo de su historia presente, un modo de mirar, de escuchar, de esperar, y quienes los conocían sabían que algo profundo los unía, más allá del tiempo, de las circunstancias o de los títulos. Nunca se sintieron especiales, solo agradecidos. Agradecidos por el accidente que los cruzó, por el silencio que los obligó a escuchar de otra forma, por la rutina que los fue acercando sin que lo notaran. Agradecidos incluso por los obstáculos, por las dudas, por las veces en que estuvieron a punto de rendirse, porque todo eso los llevó hasta donde estaban. Gabriel creció en un hogar lleno de historias que no se contaban siempre en voz alta, pero que estaban ahí, en los gestos, en los detalles, en los silencios compartidos. Sabía que sus padres se habían elegido todos los días, no una sola vez, y que el amor no siempre venía envuelto en promesas, sino en constancia, en cuidado, en presencia. Camila, a veces, volvía a leer las primeras páginas de su diario, releía las palabras que escribió cuando aún no sabía si Benjamín iba a despertar, y al final agregaba notas nuevas. Hoy Gabriel dijo que quiere ser médico. Hoy Benjamín lloró viendo una ecografía ajena. Hoy entendí que no cambiaría nada de lo vivido. Cada línea era un recordatorio de que incluso las historias más improbables pueden encontrar su lugar. Y así terminó.
no con fuegos artificiales ni finales espectaculares, sino con una familia construida desde lo sencillo, desde lo honesto, desde lo profundo. La historia de un hombre que despertó en el momento justo, de una mujer que decidió quedarse y de un niño que los unió para siempre. Porque a veces la vida no necesita más que eso, una oportunidad y alguien que sepa verla.